¿Qué tal, chavos? En esta ocasión vamos a resolver un problema que involucra un plano inclinado, un bloquecito y un resorte. Dice lo siguiente. Un paquete de 2 kilogramos se suelta en un plano inclinado de 53.1 grados a 4 metros de un resorte largo cuya constante de fuerzas es de 1.20 por 10 a la 2 newton sobre metros y está sujeto a la base del plano inclinado como se muestra en la figura. Los coeficientes de fricción entre el paquete y el plano inclinado son μs igual a 0.400 y μk igual a 0.200. La masa del resorte es despreciable. Y la primera pregunta es ¿cuál es la compresión máxima del resorte? Y después preguntan que al rebotar el paquete hacia arriba, ¿qué tanto se acerca a su posición inicial? Entonces, pues la figura es esta que está aquí en la parte izquierda. Y entonces tenemos un bloquecito que se va a soltar a partir del reposo, perdón. Va a venir, va a pegarse al resorte y se va a comprimir. ¿Ok? Entonces, primeramente vamos a tomar como el punto inicial donde se suelta el bloque. ¿Ok? Y el punto final para esta primera parte la vamos a tomar cuando el resorte está en su máxima compresión. ¿Ok? Y entonces vamos a tomar nuestra posición sobre el plano inclinado como cero cuando el resorte no está ni comprimido ni estirado, ¿no? Lo que veníamos haciendo también en la parte esta de trabajo y energía y cuando involucramos resortes. ¿Ok? Entonces, el problema nos dice que del bloque al resorte hay 4 metros y este pues todavía se va a comprimir otra cantidad más. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí pues vamos a involucrar tanto las energías cinéticas como la potencial gravitacional, como la energía potencial elástica y aparte hay fricción. Entonces, en este vamos a involucrar casi todas las energías y los trabajos que hemos visto, ¿ok? Entonces, si uno escribe la conservación de la energía tomando en cuenta todos estos factores, pues vamos a tener la energía cinética inicial, la energía potencial gravitacional inicial, la energía elástica inicial, el trabajo que van a hacer las otras fuerzas, que en este caso sería la fricción, y del otro lado de la igualdad tenemos la energía cinética final más la potencial gravitacional final más la potencial elástica final. Entonces, fíjense, si nosotros tomamos como el punto inicial, como les comentaba, cuando el bloque se suelta y como la posición final o el punto final cuando el resorte está en su máxima compresión, eh, podemos ejemplificarlo como en este triangulito que encerré aquí en esta parte en rojo, ¿no? Entonces aquí sería el punto cuando el bloque se suelta y esta de acá abajo cuando el resorte está en su máxima compresión, ¿ok? Entonces podemos nosotros hacer un triángulo rectángulo, ¿ok? O sea, esta cosa, si nosotros, bueno, perdón, ese triangulito, si nosotros lo vemos en, el, en, el, en la figura original, pues sería los 4 metros más lo que se comprima el resorte, ¿no? Y entonces nosotros vamos a tomar como el resorte cuando está en su máxima compresión, vamos a tomarlo como la altura cero, ¿ok? Y entonces por eso aquí estoy poniendo que esta altura del triángulo le llamo Y1, ¿ok? Entonces quiere decir que entonces el bloque empieza a moverse de aquí y termina de moverse acá abajo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tomamos esto en cuenta, quiere decir pues que la energía cinética inicial tiene que ser cero porque dice que se mueve a partir del reposo, o suponemos eso. Y luego, entonces, si acá estamos poniendo nuestra altura cero, quiere decir que la altura inicial pues tiene que ser esta Y1, entonces este término no se me hace cero. El término de la energía potencial elástica inicial es cero porque pues todavía el resorte no está ni comprimido ni estirado. Y este de W otras sí va a ser diferente de cero. Y del lado derecho, perdón, tenemos
que la energía cinética final va a ser cero porque va a haber un instante cuando el resorte está en su máxima compresión que se va a detener el bloque. Entonces, este término también no lo podemos cancelar. Y este término de energía potencial gravitacional final también va a ser cero porque estamos diciendo que aquí es nuestra altura cero, ¿ok? Y entonces solamente nos va a quedar el término asociado a la energía potencial elástica final, ¿de acuerdo? Entonces si ponemos los términos explícitamente, tendría que la masa por la gravedad por Y1, esto va a ser menos la fuerza de fricción por el desplazamiento. Entonces acuérdense que es menos porque si me estoy desplazando en este caso hacia abajo del plano inclinado, sabemos que la fuerza de fricción tiene que actuar de forma contraria. Entonces cuando realizamos el producto punto entre los dos vectores, sale este signo negativo, ¿ok? Y esto va a tener que ser igual a un medio de K, que es la constante de fuerza del resorte, por x2 al cuadrado, ¿ok? Entonces, esta x2 es la que yo quiero encontrar, va a ser la compresión que va a tener el resorte, ¿ok? Pero, nos podemos dar cuenta que yo puedo escribir esta y1, o sea, la altura inicial que tenía el bloque, en términos de lo que se desplaza por el plano inclinado y el ángulo que tiene el plano inclinado. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que esta y1 la puedo escribir como 4 metros más x2, que es lo que se va a comprimir el resorte, multiplicado por el seno de teta. ¿Okay? Entonces, eso es nada más el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Entonces, este término ahora de mg por y1 me va a quedar mg por 4 metros más x2 multiplicado por el seno de teta. Y luego tengo el término asociado al trabajo que realiza la fricción. Recuerden que la fricción es igual al coeficiente de fricción cinética por la normal, ¿ok? Y ese es el desplazamiento. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que si hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre el bloque, la normal va a ser igual a la componente en Y del peso. ¿Okay? Entonces aquí dibujé, tengo un diagrama de cuerpo libre, pongo el peso hacia abajo. Acuérdense que teta va del vector al eje vertical. Entonces la componente asociada a la normal pues va a ser la componente en Y, que en este caso es el peso por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces por eso pongo aquí mu k, que es el coeficiente, por mg coseno del ángulo, ¿okay? Y eso va a ir multiplicado por el desplazamiento, pero pues el desplazamiento o lo que se mueve el bloque sobre el plano inclinado, que es otra vez los 4 metros más lo que se comprime el resorte. Y esto, bueno, ya dijimos que tiene que ser igual a un medio de kx2 al cuadrado, ¿okay? Entonces, otra vez, chavos, no confundan esta K con las de las energías cinéticas, ¿de acuerdo? Estas son energías cinéticas y las escribimos con unas mayúsculas, y esta K es la constante de fuerza del resorte y la escribimos con una K minúscula. Y entonces podemos multiplicar término a término en estos, o sea, lo que está entre paréntesis en los dos términos del lado izquierdo, y nos quedan una ecuación como esta, ¿okay? Entonces nos va a quedar términos asociados con x2, como este que está aquí, y el otro como este que está acá, y términos que no contienen a la x2, que serían este, y que sería este otro primero que está del lado izquierdo. Entonces, eh, podemos, si se fijan, por ejemplo, este término, los constantes, pues, los que no tienen a la x2, tienen como términos comunes la masa y la gravedad y los 4 metros, ¿no? O sea, en este y en este, ¿no? Tengo la masa y los 4 metros. Entonces los podemos factorizar como 4 metros por masa por gravedad, que va a multiplicar al seno de teta, que sería este término, lo menos el mu k por el coseno de teta, que sería este término, ¿okay? Y lo podemos hacer lo mismo con los términos que contienen a la x2, ¿no? Si se fijan, tienen
como factor común a x2 y al peso, ¿no? En este caso x2 y el peso, entonces me va a quedar pues mg por x2 que va a multiplicar a seno de teta menos mu k coseno de teta. Y esto sigue siendo igual a 1 medio de kx2 al cuadrado. Entonces, si se fijan, pues lo que vamos a tener que hacer es resolver una ecuación cuadrática para x2. Tengo el término cuadrático que se encuentra del lado derecho, tengo el término lineal que está de este lado izquierdo y el término constante que es todo esto, ¿no? Entonces, para no seguir escribiendo tanto 4mg por seno de teta menos mu k coseno de teta, etcétera, etcétera, podemos calcular sus valores porque tenemos todos los elementos para hacerlo. Entonces, si ustedes calculan este término sustituyendo los valores correspondientes, tienen que encontrar que les da 53.28. ¿Okay? Y si ustedes calculan o sustituyen los valores para esta parte, ¿no? O sea, va a ser el mg junto con lo que está, dentro del paréntesis, ¿no? Van a tener que encontrar que ese valor les da 13.32 y va a ir multiplicado por la x2. Y eso sigue siendo otra vez igual a 1 medio kx2 al cuadrado. Entonces, poniendo todos los términos de un mismo lado, podemos encontrar que la ecuación a resolver es 1 medio de kx2 al cuadrado menos 13.32x2 menos 53.28 y todo esto es igual a 0, que es la ecuación cuadrática que les mencionaba. Sabemos cuánto vale la k, entonces también podemos obtener su valor numérico, que si ustedes lo sustituyen van a encontrar que es 60. Y entonces, ya metiendo estos valores a la ecuación cuadrática, que la pueden resolver con la fórmula general, por ejemplo, tienen que encontrar que la solución positiva para x2 es 1.059 metros y que la solución negativa es igual a menos 0.837 metros, ¿ok? O 0.837 metros. Entonces, aquí, chavos, lo que se tienen que fijar, pues es que la solución correcta tiene que ser la solución positiva, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque si estamos diciendo que este es nuestro x igual a 0, nosotros sabemos que en un plano inclinado, si nos movemos pues hacia la derecha de donde está nuestro 0, nuestro origen, pues todas las cantidades son positivas, ¿no? Eso quiere decir que yo tengo que tomar esta cantidad, o sea, la solución positiva, como la correcta. Porque si tomo la otra, la negativa, la de menos 0.837 metros, quiere decir que sería una posición de donde está el x igual a 0 hacia arriba. Y eso pues no es físicamente correcto. Entonces pues la compresión máxima que va a tener el resorte es de 1.059 metros. ¿De acuerdo? Ahora, después nos preguntan que el bloque rebota hacia arriba y entonces la pregunta es qué tanto se acerca a su posición inicial. Entonces volvemos a plantear la conservación de energía con todos los términos que hicimos al principio. ¿Ok? Entonces voy a tener, antes de seguir, entonces nosotros habíamos dicho que el punto 2 era el punto donde el resorte estaba en su máxima compresión. Y entonces ahora voy a llamar al punto 3 donde el bloque va a llegar a su posición máxima una vez que sube sobre el plano inclinado, ¿ok? Y entonces voy a tener que la energía cinética en 2 más la potencial gravitacional en el punto 2 más la potencial elástica en el punto 2 más el trabajo que hagan las otras fuerzas tiene que ser igual a la cinética en el punto 3 más la potencial gravitacional en el punto 3 más la potencial elástica en el punto 3, ¿no? Y entonces aquí en el lado derecho volví a poner un triangulito donde esta parte de aquí abajo es el punto 2 y entonces el paquete se va a mover hacia arriba hasta el punto 3 que le llamo x3. Entonces esta cantidad de x3 pues es la cantidad que tiene que recorrer el bloque una vez que se despegue del resorte, ¿no? Una vez que se vuelva a descomprimir el resorte, tiene que moverse una cantidad de x3 que no sabemos cuál es, que es la que andamos buscando. ¿Ok? Y entonces volvemos a ver si dentro de todos estos términos que tengo para la conservación hay alguno que se elimina.
Y pues podemos ver que sí, porque la energía cinética en 2, o sea, cuando el bloque está justo en su compresión máxima, pues la velocidad es cero, ¿ok? La energía potencial gravitacional es cero porque dijimos que aquí abajo era nuestra altura cero. El término de la energía potencial elástica aquí abajo, ese no es cero porque pues está comprimido el resorte. Tampoco es cero el término del trabajo que hacen las otras fuerzas. Y del lado derecho vamos a tener que cuando el bloque llegue hacia o viaje sobre el plano hasta su punto máximo, quiere decir que ahí se va a detener por un momento. Entonces la energía cinética, perdón, es cero. La potencial gravitacional va a ser distinta de cero. Y la energía potencial elástica va a ser cero porque el bloque pues ya no está tocando al resorte, ¿no? Ya se fue un poquito más para acá. ¿De acuerdo? Y entonces otra vez volvemos a sustituir nuestras cantidades y nos queda que la potencial elástica en 2 es un medio de kx2 al cuadrado. La fricción pues es el producto punto de la fuerza de fricción con el desplazamiento y eso tiene que ser igual a la masa por la gravedad por la altura 3, ¿ok? En este caso la altura 3 la vamos a volver a asociar con lo que se desplaza el bloque sobre el plano con el ángulo. De igual manera que le hicimos en esta parte de aquí, ¿ok? Y entonces metemos los términos explícitamente y nos queda un medio de kx2 al cuadrado menos, aquí no le hagan caso a este puntito que está aquí, se me fue. Entonces me va a quedar menos mu k por la normal, por lo que se desplaza el bloque sobre el plano inclinado que es x2 más x3. Y eso tiene que ser igual a m por g por x2 más x3 por el seno del ángulo, ¿no? Entonces, este x2 más x3 por seno de teta es y3, ¿ok? Y entonces ahora otra vez la normal la pongo en términos del peso y me queda como mu kmg coseno de teta multiplicando el x2 más x3 y bueno, tengo esta ecuación que está aquí. Y otra vez lo que hago es solamente reorganizar mi ecuación y juntar los términos que sean semejantes. Por ejemplo, aquí tengo el x3, acá también tengo x3, aquí tengo el x2, aquí tengo el x2. Entonces, bueno, nomás hay que juntar todo para poder despejar la x3. Bueno, juntar lo que se pueda juntar más bien y despejar x3. Entonces, ustedes tienen que encontrar que x3 va a ser igual a un medio de kx2 al cuadrado menos mg por x2 que va a multiplicar a mu k por coseno de teta más el seno de teta y todo tiene que ir dividido entre mg por seno de teta más mu k mg coseno de teta. ¿Ok? Y entonces una vez que ustedes meten los valores correspondientes, encuentran que esta x3 es igual a 2.672 metros, ¿no? Entonces, esto es lo que recorrería una vez que el bloque deja al resorte. Pero la pregunta que nos hacía el problema es qué tanto se acerca a su posición inicial, o sea, la posición inicial que estaba en un principio. Entonces, para encontrar eso, pues lo único que hacemos es que de estos 4 metros que teníamos, le restamos los 2.672 metros que acabamos de encontrar y resulta que nos da como resultado 1.328 metros, ¿no? Entonces eso quiere decir que el bloque se acerca a 1.328 metros de su posición inicial, ¿ok? Y entonces esa sería la respuesta para el inciso C. Espero que haya quedado claro y si no ya saben que pueden preguntar con toda confianza.